Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Julio Rodríguez y hoy estamos aquí con un objetivo que es desentrañar los misterios del mentoring. ¿Quién soy yo? Mi nombre, como os he dicho, es Julio Rodríguez. Yo soy licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo, soy asturiano. Soy socio director de Abanda Consultores y soy director también de la Red de Mentores de Madrid. Durante los últimos 10 años, como socio director de Abanda Consultores, he participado en numerosos proyectos de formación y desarrollo en distintas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, en México, Latinoamérica, aquí en España, y me he especializado sobre todo en el desarrollo de competencias organizacionales, en programas de mentoring, en venta consultiva, en el desarrollo de habilidades humanas. Y como os comentaba también, soy director de la Red de Mentores de Madrid. La Red de Mentores de Madrid es una organización que pertenece a la Fundación Madrid +D, en la cual tenemos una serie de mentores que lo que hacen es apoyar durante un periodo de tiempo determinado, 6 meses en concreto en este programa, a emprendedores mentorizados que tienen empresas constituidas entre 1 y 5 años con base tecnológica. Bueno, ese quizás es el ejemplo más reciente, es el ejemplo más práctico, pero bueno, a lo largo de estos últimos años he participado en diferentes programas de mentoring, en Telefónica de España, en otra serie de organizaciones a lo largo de la geografía nacional. Tengo también escrito un libro que es Mentoring para Emprendedores, que podéis descargar gratuitamente de la red, digamos, de la página web de la Fundación Madrid +D. Bueno, sin más preámbulo. El objetivo, como os comentaba al principio, es desentrañar los misterios del mentoring, hablar sobre el mentoring, hablar sobre los programas de mentoring y los beneficios del mentoring. He estructurado la presentación de hoy en 3 grandes apartados. En primer lugar, ¿qué es el mentoring? ¿Qué no es mentoring? ¿Cuál es el papel que juegan los participantes en una relación de estas características? Ese será el primer bloque de contenidos. El segundo bloque vamos a hablar del proceso, los 4 procesos de un programa de mentoring. No sé cuántos de vosotros estáis en este momento pensando implantar un programa de estas características en vuestra organización. Bueno, en el segundo bloque voy a dar una serie de pinceladas de cuáles son esos procesos y cuáles son las características principales que tienen. Y por último, los beneficios. ¿Qué beneficios? Desde distintos ángulos. Beneficios para la organización que implanta un programa de este tipo, beneficios para los participantes, los agentes, tanto el mentor como el mentorizado. Bueno, hablaremos sobre ello también a lo largo de estos 30 minutos. ¿Qué es el mentoring? Vamos a ver, os decía que soy asturiano y cada vez que voy a mi tierra y empleo palabras en inglés me miran raro. Mentoring, coaching, son términos que, bueno, pues de alguna forma se han institucionalizado en nuestro vocabulario, pero que quizás nos digan poco, ¿no? A mí me gusta esta definición que veis en vuestra pantalla. El mentoring es una práctica mediante la cual una persona, o varias, porque no solamente tiene por qué ser un mentor el que acompaña al mentorizado, una persona o varias facilitan el desarrollo de otra persona, en este caso el mentorizado. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de experiencias, a través de compartir vivencias, visiones, y con un objetivo claro, y es contribuir al desarrollo de la persona que recibe este mentoring. Vamos a ver, con una definición de este tipo, en principio, cualquiera podría ser mentor, porque todos nosotros tenemos experiencias, tenemos vivencias, tenemos visiones, tenemos habilidades. Sin embargo, cuando hablamos de programas formales de mentoring, los criterios de selección tienen que ser determinados. Cualquiera probablemente no vale. Desde un punto de vista de las habilidades humanas, cualquiera no vale para escuchar. Desde un punto de vista de los conocimientos que se van a abordar, de las experiencias. Por lo tanto, a la hora de diseñar el programa de mentoring en vuestra organización, tenemos que definir muy claros cuáles son esos criterios que vamos a identificar o que vamos a utilizar para seleccionar a los participantes. Por ejemplo, la Red de Mentores de Madrid, que os comentaba anteriormente, los criterios son muy claros. Los mentorizados que participan en el programa tienen que tener empresas constituidas entre 1 y 5 años. Y esas empresas tienen que ser de base tecnológica. Y los mentores, lo que les pedimos es que tengan más de 15 años de experiencia, bien sea como profesionales o bien sea como empresarios. Pero vamos a acercarnos un poquito más al concepto del mentoring. Pararos unos segundos a pensar y hagamos el siguiente ejercicio. Pensar en aquellas personas que en algún momento de vuestra vida se han tomado un cierto interés en vuestra mejora, en vuestro desarrollo. Pensar también en alguna persona
que a lo largo de todos estos años os ha servido de modelo, de referencia. Cada vez que hago esta pregunta me acuerdo de un jefe que tenía hace muchos años al que le acompañaba a las reuniones comerciales y simplemente la forma como se sentaba, como hablaba, para mí a lo largo de todos estos años ha sido un modelo claro de lo que es hacer bien una labor comercial. ¿Quién te ha ayudado? Piensa quién te ha podido ayudar a descubrir, quién te ha ayudado a utilizar tus propios conocimientos, tus habilidades, quién en situaciones difíciles incluso te ha retado, te ha enfrentado a situaciones complejas de tu vida, quién te ha desafiado, quién te ha hecho sentir incómodo con las preguntas que te ha hecho. Pensar en un nombre, en dos. Esos han sido tus mentores. Esa es la mejor definición de mentoring que podamos encontrar. Esa sensación que tenemos de esa persona que nos ha escuchado, que nos ha guiado, que nos ha retado, que ha sido un modelo de comportamiento para nosotros. Pero ¿cuál es el objeto del mentoring? ¿Qué pretendemos con el mentoring? Hace tiempo me preguntaba, tengo un hijo de 11 años, y me preguntaba, ¿qué es esto del mentoring, papá? ¿Me lo puedes explicar para que lo entienda? Porque esa definición formal que dimos antes quizás a lo mejor no se acerque tanto a la mentalidad de un niño. Pues el mentoring, en definitiva, lo que hace es acelerar el proceso de aprendizaje de la persona que lo recibe. Y siempre me gusta poner un ejemplo. Cuando me regalan un móvil nuevo o cuando me compro un nuevo móvil, normalmente lo último que hago es leerme el manual de instrucciones. Me da una pereza terrible. Lo que busco es a alguien alrededor mío que tenga un móvil similar al mío y le hago preguntas. Estoy, de esa manera, intentando acelerar mi proceso de aprendizaje a través de los diálogos, de los intercambios. El objeto como tal es facilitar el aprendizaje experimental partiendo de la reflexión, del análisis, de la autoobservación y con ello buscar superar barreras, obtener mejores resultados, enfrentarte a cambios, enfrentarte a retos. Estamos hablando del mentoring formal. Luego hablaremos, hay distintos tipos de mentoring. Está el mentoring situacional, el mentoring puntual, está el mentoring natural y está el mentoring formal. El mentoring formal es aquel mentoring que la organización decide implantar dentro de su estructura. Normalmente suelen ser programas que complementan otros programas, programas de desarrollo de carrera, programas formativos, y transversalmente se les asigna un mentor. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cualquier organización está, digamos, capacitada o facultada para poder abordar un programa de estas características? ¿Qué características debe de tener una empresa para poder plantearse un programa de mentoring de este tipo, formal, y que además sea exitoso? Bueno, no pretendo con estos 7 puntos establecer, digamos, una enumeración limitativa, sino una serie de reflexiones para que vosotros validéis si la organización en la que estáis pensando implantar un programa de estas características cumple con alguno de los requisitos que a continuación tenéis. En primer lugar, la participación ha de ser voluntaria. El mentoring se da cuando el mentor y el mentorizado se abren entre ellos, cuando hay confianza. Más, yo diría, establecer un programa de mentoring en una organización me suena hasta presuntuoso. En todo caso, lo que podremos armar es un programa donde establezcamos relaciones entre las personas. Y a partir de ahí, si se da este proceso de mentoring, si se da esta aceleración del aprendizaje, perfecto. Pero si no, no. En muchas ocasiones las relaciones son fallidas. Más bien, no diría muchas. En un 65-70% de las ocasiones las relaciones son positivas, pero suele haber un 20% de las relaciones que no funcionan. Se basa mucho en la química, se basa mucho en la confianza entre las personas. Por lo tanto, la participación ha de ser voluntaria, porque si no es voluntaria, la gente va a acudir a ella como un mero trámite. Tiene que haber un compromiso entre las partes. El compromiso por parte del mentor de dedicarle tiempo al mentorizado y el compromiso del mentorizado de trabajar por la relación. Las relaciones han de ser de confianza, han de ser cercanas. El mentorizado debe de sentir la independencia respecto al mentor para la toma de decisiones, la fuerza de que es independiente, de que al fin y al cabo él es el propio responsable de su desarrollo, no es el mentor el que se lo está imponiendo. Otro de los principios básicos para que se pueda dar un programa de estas características es que las temáticas que se aborden han de ser definidas por el propio mentorizado.
No deben ser impuestas ni por la organización, ni impuestas por el propio mentor. El aprendizaje ha de ser práctico, experiencial, ha de ser activo y sobre todo basado en compartir experiencias, en compartir vivencias. Esa es la esencia del mentoring, esa es, digamos, parte de la definición que inicialmente os daba. Ambos han de tener paciencia en el proceso. No esperemos que a partir de la primera relación ya empiecen a crear esos diálogos mágicos, ¿no?, que aceleren ese proceso de aprendizaje. Se necesita tiempo, como las relaciones humanas. Y también hay que reconocer que de alguna forma el mentoring es bidireccional. No es que aquí ponemos un mentor, ponemos un mentorizado y única y exclusivamente el mentorizado recibe y el mentor da. Hablaremos más adelante en términos de beneficios, pero el mentor muchas veces recibe tanto o más que el propio mentorizado. Hablamos del proceso de selección. ¿Qué requisitos debe de tener un mentor para poder participar en un programa de estas características? Quizás ahí es una de las diferencias fundamentales que hay con el coaching. El mentoring es gratuito, no se puede cobrar por hacer mentoring. Y si se cobra por hacer mentoring, podríamos llamarlo de otra manera, consultoría, asesoría. Pero el mentoring en esencia ha de ser gratuito. Para que uno pueda ser mentor dentro de un programa formal, hombre, uno de los requisitos es que trabaje dentro de la propia organización. Si estamos hablando de mentoring empresarial, si estamos hablando de mentoring de vida, probablemente cualquier otra persona nos podría ayudar. Pero si lo que pretendemos es acelerar nuestro proceso de aprendizaje dentro de una organización, acelerar nuestro proceso de adaptación, o incluso formarnos adecuadamente para un determinado puesto al que estemos optando en un plan de sucesión, es lógico que uno de los requisitos que tenga que cumplir el mentor es que trabaje para la organización que va a hacer la función del mentor. Porque conoce la cultura, conoce también cuáles son los valores, ¿no? Ha de tener un cierto recorrido en la organización. A mí no me gusta hablar de que ha de tener éxito, porque el éxito lo pondría entre comillas. Ha de ser una persona con experiencias positivas y negativas. Ha de transmitir esa sensación de que antes yo he pasado por el mismo camino que vas a pasar tú. Ayudarme de alguna forma a visualizar qué es lo que se espera de ti. Y también, en tercer lugar, para ser mentor se requieren una serie de habilidades especiales. A lo largo de estos años he tenido oportunidad de hablar con muchos participantes en programas de este tipo y quizás los peores mentores eran aquellos que no callaban, que no escuchaban, que no tenían ese tacto en un momento determinado para dejar que el otro exponga cuáles son sus inquietudes y empiezan a dar desde el principio consejos, soluciones, ¿no? Yo creo que la cualidad mágica que hay en el espíritu de este proceso es precisamente eso, ¿no? Es ayudar al otro a través de tus preguntas, a través de tus reflexiones, a través de tus historias, a que el otro encuentre por sí mismo las respuestas que está buscando. Y si profundizamos un poquito en la Biblia, podemos encontrar una analogía que tiene que ver con esto con lo que estoy hablando y que nos habla de quitar precisamente esas escamas de los ojos, ¿no? Ayudar al otro a que de alguna forma vea mejor lo que tiene delante. ¿Qué implica ser mentor? En primer lugar, una pregunta que siempre hago cada vez que me siento delante de un potencial mentor que va a incorporarse a un programa de este tipo es ¿por qué estás aquí? ¿Esto que estás haciendo lo estás haciendo de forma voluntaria? ¿O lo estás haciendo porque la organización te impone, digamos, esta función? Si me dicen que se lo impone, automáticamente apago y me voy. Porque yo creo que uno de los requisitos fundamentales para que un mentor participe en un programa de este tipo es que tenga deseo de ayudar a los otros. Estamos hablando de la generosidad. Y las razones por las cuales los mentores participan en este tipo de programas son muy variadas. Porque a lo largo de la vida a mí me han ayudado mucho y yo también me gusta ayudar a los demás. Porque en este tipo de relaciones obtengo muchísimo más, muchas veces, de lo que yo mismo doy. Quizás esa sea una visión un poco más egoísta. Las razones son muchas, pero lo que tiene que haber es un verdadero y genuino deseo de ayudar a los demás. En segundo lugar, mentor implica dedicarle tiempo a la relación. Y aquí quizás hay que dejar muy claro qué significa esto de tiempo. ¿Cuál es el servicio básico que se le pide al mentor? Si es un programa de 6 meses, si es un programa de 1 año, si estamos hablando de un programa de 24 meses, tenemos que delimitar claramente cuál es ese servicio mínimo que se le pide. Normalmente ellos aportan mucho más. ¿Es una reunión cada 4 semanas, de 1 o 2 horas? ¿Es una reunión cada 6, cada 8 semanas? Tampoco intentemos
digamos, ponerle puertas al cielo y tratar de estructurar perfectamente el programa, porque hay relaciones de todos los tipos, hay a los que les gusta aplicar la metodología al detalle y hay otros que les gusta un poco más de libertad, ¿no? Pero lo que sí es importante es que el mentor sea consciente que le va a tener que dedicar tiempo a la relación. Si no tiene tiempo para escuchar a su mentorizado, apague y vámonos, la relación no va a fructificar, no va a fluir, ¿no? Tiene que ser una persona realista. El mentorizado que participa en un programa de este tipo normalmente es una persona con ilusión, con sueño, ha sido tocado por la mano de la Dirección de los Recursos Humanos para participar en un programa de desarrollo. El mentor suele ser, pues, o bien un gerente o un directivo, alguien de reconocido prestigio dentro de la organización. Es su función ponerle los pies en la tierra, pero también sin desmotivar a las personas. No les transmitamos como mentores nuestros propios miedos. Si muchos de los emprendedores que existen hoy en día hubieran hecho caso a sus padres o a sus madres, probablemente nunca hubieran montado su empresa. Si siempre hacemos caso a nuestros mentores, probablemente no nos atreveríamos a arriesgarnos. Por lo tanto, como mentores tenemos que ser conscientes de eso. No tener siempre una posición crítica, saber escuchar y sobre todo ayudar a pensar, pero desde un punto de vista realista, presentando distintas opciones, distintas alternativas, ¿no? Y un cuarto punto que implica ser mentor, y que quizás es el más importante, es ayudar al mentorizado a establecer su propio plan de desarrollo. Para que la relación funcione, tiene que haber unas metas concretas que se pretenden alcanzar. Si yo voy a estar trabajando contigo como mentor, y tú eres mi mentorizado, durante los próximos 6 meses, me tienes que definir de qué es de lo que quieres hablar. ¿Cuáles son esas temáticas que te gustaría trabajar? ¿Te quieres desarrollar en el ámbito comercial? ¿Quieres aprender a hacer presupuestos? ¿Quieres mejorar tus habilidades de comunicación en público? ¿Quieres gestionar mejor los conflictos con tu equipo? ¿No tienes claro hacia dónde vas? ¿Cuál es la visión? Bueno, yo de alguna forma te voy a ayudar, pero tenemos que establecer juntos un plan. En términos de plan he visto de todo. Me gusta meterme con los ingenieros. A los ingenieros les encanta establecer planes detallados, mes por mes, semana por semana. Y luego he visto gente que no hace ningún tipo de plan. Bueno, yo creo que hay un punto intermedio. Sí hay que definir claramente hacia dónde vamos. Hay una frase que dice, y que se le atribuye a Séneca, que es que no hay vientos favorables para los barcos que no tienen rumbo. Pues lo mismo para los mentorizados. De alguna forma hay que marcar esos hitos, que se pueden ir cambiando, pero al principio de la relación tenemos que dejar muy claro qué es lo que pretendes lograr con todo esto. ¿Cuáles son las responsabilidades del mentorizado dentro de un programa de estas características? Las responsabilidades del mentorizado son todas. Él es el único responsable de su propio desarrollo. Y eso tiene que quedar muy claro. Porque en el mentoring, el mentor no hay dirección, no da dirección. Lo que hace es compartir experiencias, vivencias, compartir ideas. Luego hablaremos de técnicas. Pero lo que está muy claro es que yo no te voy a decir a ti, si eres mi mentorizado, tú lo que tienes que hacer es tal, tal, tal o tal. ¿Por qué no? En primer lugar, porque si te lo digo y no lo haces, al fin y al cabo es tu responsabilidad. No vale que es que tú me dijiste que yo hiciese y al final hice y mira lo que me ha pasado. No, es tu responsabilidad. Y tu responsabilidad como mentorizado es hacerte cargo de tu propio desarrollo. Y tampoco vale que me digas, es que tú, mi mentor, me dijiste que hiciese tal cosa y al final la hice y mira lo que me ha pasado. No. Yo te voy a dar distintos ángulos, distintas perspectivas, pero al final la decisión es tuya. Y eso tiene que darle muy claro al mentorizado. Bueno, otra de las implicaciones que tiene para el mentorizado es que tiene que tener, otra de las responsabilidades es que tiene que tener interés en aprender de su mentor. Si no tiene interés, apaga y vámonos. De alguna forma, estar invirtiendo tiempo, esfuerzo, energías en una persona que no tiene ningún tipo de interés en aprender de ti, en compartir contigo sus inquietudes, yo creo que ahí la relación de alguna forma acaba muriéndose, ¿no? Un buen mentorizado ha de ser una persona capaz de aceptar críticas. Me decía hace tiempo un mentor, oye, ¿qué hago con mi mentorizado? Está encantado consigo mismo. Dice que no tiene ningún problema, que todo le va bien, que no necesita nada. ¿Qué hago? Pues, ¿qué hago? Precisamente, quizás a lo mejor a través de preguntas y a través de reflexiones, hacerle ver que esa posición tan prepotente no le va a llevar a ningún sitio. Por lo tanto, tiene que ser capaz de aceptar críticas constructivas, tener esa avidez de aprender incluso de sus propios errores, ¿no?
Ya lo decíamos antes, el saber identificar metas de trabajo concretas es su responsabilidad. Y de hecho, cuando empezamos un programa de mentoring, antes de empezar propiamente la relación, al mentorizado le pedimos que reflexione con una serie de herramientas que tenemos y que defina cuál es esa visión, cuáles son esas metas que pretende lograr, para que cuando se ponga delante de su mentor, de alguna forma ya le trace el camino que de alguna manera pretende lograr y que busca que la otra persona le acompañe y le apoye, ¿no? Y por último, lo mismo que he dicho al principio, que sea consciente que el único responsable de su propio desarrollo es el propio mentorizado. Ya lo apuntaba antes, existen distintos tipos de mentoring. Hablamos de un mentoring situacional, un mentoring puntual. Ese sería el primero de todos. No hay una estructura formal, quizás ni siquiera se habla de mentor, de mentorizado. Muchos de vosotros lo habéis experimentado a lo largo de vuestra vida, cuando vais a cambiar de trabajo, cuando vas a cambiar de país, cuando estás pensando qué carrera desarrollar. De repente te encuentras a alguien en la calle, hablas con él, te hacen una serie de preguntas y esas preguntas te hacen reflexionar y muchas veces esas preguntas son determinantes a la hora de tomar un rumbo u otro en la vida. Este mentoring situacional no somos muchas veces conscientes de él hasta que pasan los años y nos damos cuenta de aquella vez aquella persona que me dijo tal cosa o aquella pregunta que me hiciste en un momento concreto fue determinante en mi vida, ¿no? En segundo lugar, hablamos de un mentoring natural y se da en las organizaciones. Y además identifica perfectamente las personas que tienen un cierto imán a atraer a los mentorizados hacia ellos. Se produce esa química, esa relación. El mentoring natural, sí existe la figura del mentor, sí se identifica como tal, sí existe la figura del mentorizado, también se identifica esa persona que de alguna forma acelera su proceso de aprendizaje a través de estos diálogos con su mentor, pero lo que no hay es, digamos, una estructura, una metodología, una formación, una organización detrás que está coordinando o que está, de alguna forma, dando seguimiento al programa. Y por último, hablamos del mentoring facilitado formalmente. El mentoring facilitado formalmente son estos programas estructurados de los cuales estamos hablando en este momento. Bueno, hemos hablado del mentoring, hemos definido el mentoring, qué es el mentoring, las características que tienen que tener los participantes. Ahora me gustaría hablar en este segundo apartado de los procesos. ¿Cuáles son los procesos de un programa de mentoring? Hay 4 procesos, y es la pura lógica. En primer lugar, lo que tiene que haber es una definición estratégica de para qué estamos llevando a cabo este programa. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué colectivos queremos impulsar? Y a partir de ahí entramos en el primer proceso, que es el proceso de captación y el proceso de selección. A los mentorizados se les capta de diversas maneras, bien ya sea porque se apuntan voluntariamente o bien porque identificamos perfiles concretos en nuestra organización a los cuales invitamos a participar. Y a los mentores lo que recomiendo es que esa figura de coordinador del programa o de supervisor de mentores hable con los mentores uno a uno y les invite a participar en el programa. Yo soy muy cuidadoso con los mentores porque, insisto, gente que generosamente, que voluntariamente aporta su conocimiento, yo creo que tienen y merecen un trato especial. Hablemos primero de la incorporación al programa. Los requisitos que yo os comentaba antes, estos son los que veis aquí, son los requisitos que pedimos en la Red de Mentores de Madrid, pero vosotros tendréis que identificar vuestros propios requisitos. ¿Queréis potenciar un colectivo de mujeres? ¿Queréis potenciar un colectivo de personas que se incorporan a la organización? ¿Queréis potenciar aquel colectivo que tiene un talento especial en determinados departamentos? ¿Cuáles son esos criterios de selección y de incorporación a vuestra propia red, ¿no? En el proceso de incorporación, el criterio de selección de mentores tienen que tener una trayectoria probada, tienen que tener una experiencia, un conocimiento de la organización, tienen que tener tiempo suficiente para dedicarlo, habilidades que sean capaces de transmitir su experiencia, sus vivencias, sus visiones. El segundo proceso es el proceso de emparejamiento, el proceso de cruce. Aquí, básicamente, la idea es que el motor o el detonante de la relación tiene que ser la necesidad del mentorizado. Esa necesidad que él manifiesta es lo que nos tiene que llevar a buscarle los mentores adecuados para poder desarrollar eso que él está buscando. Mejorar mi capacidad comercial, mejorar una determinada habilidad. Bueno, no tiene que ser al contrario, es decir, no busquemos primero los mentores y luego asignémosle los mentorizados. El mentorizado es el motor, de alguna forma, de la relación. Hay una tercera fase, un tercer proceso, que es el proceso propiamente de la relación. Ya los hemos seleccionado, los hemos incorporado, los hemos emparejado, bueno, ahora empiezan a establecer la relación. Dentro de esta fase hablamos de 4 etapas. Una primera etapa donde nace la relación,
está esa primera reunión de trabajo que tienen. Yo recomiendo que se quiten la corbata, que salgan de la oficina, que se conozcan más como personas que como profesionales. Coincide en ese momento con cuando el mentorizado manifiesta qué es lo que quiere lograr, habla de sí mismo, qué características tiene, cuál es su perfil, su currículum. Hay una segunda etapa dentro de este tercer proceso de relación, es la etapa de compromiso. Aquí utilizamos una herramienta que la llamamos el acuerdo de mentoring y les pedimos incluso que la firmen. Para firmar esa herramienta, lo que le pedimos al mentorizado es que establezca metas concretas y establezca un plan. Esa sería la fase de compromiso. Hay una tercera fase, una tercera etapa dentro de este tercer proceso, que es el de desarrollo de la relación, que es el de sostenimiento. Si hablamos de una relación que dura 6 meses o que dura 1 año, una relación entre 1 o 2 años, la fase de sostenimiento quizás es la más larga. Ahí es donde los responsables del programa tienen que aportar ideas a los mentores. ¿Qué es lo que se puede hacer? No solamente diálogos. ¿Por qué no acompañas a tu mentorizado a una presentación? ¿Por qué no le invitas contigo a una negociación con un cliente? ¿Por qué no le recomiendas determinadas lecturas? ¿Por qué no le recomiendas algún tipo de vídeo? ¿Le pasas información? O sea, hemos identificado más de 50 prácticas diferentes, aparte de lo que son los diálogos 1 a 1, que de alguna forma contribuyen a acelerar ese proceso de aprendizaje. Y por último, está la etapa de fin de la relación. Insistimos mucho en que todas las relaciones tienen que tener una fecha límite, porque si no, el mentorizado va a sentir que esto es infinito, que va a durar para siempre. Si ponemos una fecha de finalización, normalmente la gente aprovecha muchísimo mejor el tiempo, y antes de llegar a esa fecha es bueno incluso establecer diálogos en qué quieres trabajar en este último mes que nos queda, qué aspectos te gustaría tocar. El cuarto proceso es el proceso de cierre y el proceso de evaluación. Siempre que terminan una relación, lo que les pedimos es que respondan a un cuestionario. Ese cuestionario es fundamental para valorar la satisfacción de los participantes, pero ese cuestionario tiene que estar muy bien diseñado, porque de él tenemos que extraer información que de alguna forma justifique todo el esfuerzo y toda la inversión que estamos haciendo en este programa. Por lo tanto, no solamente, dependiendo del volumen de mentores y de mentorizados que participen en vuestro programa, no solamente cuestionarios, sino incluso también a veces tenemos entrevistas con ellos, lo que nos permiten de alguna forma es también obtener argumentos que nos permitan de cara al futuro pues seguir promocionando y seguir captando nuevos mentores y nuevos mentorizados para nuestro programa. Y ya para terminar, el tercer bloque son los beneficios que tiene un programa de mentoring. Podemos ver estos beneficios desde 3 perspectivas distintas. Una primera perspectiva desde el punto de vista de la empresa. Hay estudios que demuestran que aquellas personas que participan en programas de desarrollo de este tipo, conseguimos de ellos aumentar su productividad. Por otro lado, es una herramienta, un programa de mentoring es una herramienta muy poderosa para retener a personal valioso dentro de nuestra compañía. Mejora también el compromiso de las personas, desarrolla el capital humano que tenemos en la organización y, cómo no, a través de estos diálogos facilita el intercambio de los valores y de la cultura de nuestra propia organización. Desde el punto de vista del mentor, ¿qué os puedo decir? A lo largo de todos estos años he escuchado a muchísimos mentores decirme que ellos obtienen mucho más de la relación que los propios mentorizados. Hombre, yo creo que esa opinión a veces está un poquito sesgada, porque la realidad es que cuando establecemos una relación de este tipo, como mentores no sabemos exactamente si el otro está obteniendo o no está obteniendo valor de las conversaciones que estamos realizando, pero sí lo que estamos seguros es del valor que nosotros mismos recogemos de este tipo de relaciones. Por lo tanto, el mentor obtiene muchas cosas a cambio. La generosidad, por alguna razón, y yo lo he aprendido a lo largo de los años en mi vida, repercute o revierte hacia el que es generoso mucho más a veces de lo que uno está esperando. Quizás el secreto está ahí, no esperar nada. Y cuando obtienes muchas cosas a cambio, entonces es cuando te das cuenta que la generosidad tiene un doble camino, ¿no? Pues ¿a qué ayuda? Ayuda a comprender mejor la organización, ayuda a refrescar nuevas ideas, ayuda también a encontrar distintos ángulos dentro de tu propia empresa. No es lo mismo como director de producción hablar con la dirección comercial que hablar con alguien que trabaja dentro de la dirección comercial. Alguno de los mentores me reconocía que había obtenido información que probablemente si no hubiera tenido ese contacto con esa persona nunca hubiera sabido, desde el punto de vista de empresa. Mejora sus habilidades. Una de las habilidades claves del mentor precisamente es esa, el saber escuchar, el callarse la boca, el ser un buen consejero. Y para dar buenos consejos lo primero que tienes que hacer es entender
cuál es la necesidad, cuáles son los requerimientos de la persona que tienes delante, recibes feedback, obtienes un cierto reconocimiento como mentor en tu organización, aunque no lo busques, por tu generosidad, descubres temas de actualidad. Yo hace años recuerdo que tuve que mentorizar a una persona que estaba montando una página web para vender libros, yo no tenía ni idea de ello, y al final me obligó en cierta forma a analizar de qué forma podía monetizar su negocio. Bueno, años después, el haberme metido, gracias a mi mentorizada, en este tipo de temas, en un cliente concreto pudimos presentar un servicio que tenía que ver con todo aquello que en su momento había investigado. Por lo tanto, reconozco que como mentor, aquel aprendizaje que recibí en aquel momento me fue muy útil en mi vida profesional. Amplío también mi red de relaciones, establezco contacto con otros mentores dentro de mi organización, y bueno, y de alguna forma facilito la cultura, los valores dentro de la organización y me empapo también de ellos, ¿no? Y desde el punto de vista del mentorizado, pues sobre todo le acelera, como he venido repitiendo a lo largo de toda esta exposición, su proceso de aprendizaje. Le proporciona confianza, motivación, desarrolla habilidades interpersonales de relación, aumenta su autoestima, aprende a dar y a recibir feedback positivo y negativo, ¿por qué no? Y también logra una cierta exposición dentro de su organización que de otra manera no podría lograr. Y cómo no, el mentoring también no solamente son diálogos, como decía antes, sino también son facilitar contactos. En un momento determinado, si lo que quieres es profundizar en un conocimiento que yo no tengo, quizás te pueda referenciar a alguna persona dentro de mi entorno con el cual puedas hablar y él te ayude a pensar en ese sentido. A mí me va a costar como mentor una llamada, y a ti probablemente esa reunión que tengas de 1 o 2 horas te va a ayudar muchísimo en tu propio crecimiento. Bueno, ya para finalizar, como resumen, deciros que los beneficios del mentoring no son solamente para la persona que como tal lo recibe, sino para todos los que participan en ella, que el mentoring es una práctica que cada vez se está extendiendo más en las organizaciones, que además es una práctica que no exige una inversión muy grande, es inversión de tiempo de los propios que participan dentro de ella, pero no necesitamos gente de fuera que nos lo venga a hacer. Y sobre todo es una palanca que tiene un poder impresionante para ayudar a que las personas se desarrollen más, se afiancen, se comprometan y, como decía antes, a retener el mejor talento dentro de nuestra propia empresa. Muy bien, pues con esto termino esta parte de la exposición. Ahora, si os parece, 5 minutos, me hacéis las preguntas que consideréis y bueno, yo trataré de responderlas. Buenas tardes de nuevo. Bueno, aquí tengo vuestras preguntas. Vamos a ver, la primera de todas es, ¿los mentores nunca cobran por sus servicios profesionales? Ya lo comenté antes, yo no creo en un mentoring donde el mentor cobre. El mentor tiene que hacerlo de una forma generosa, voluntaria, sin ningún tipo de remuneración por detrás. De hecho, en la red de mentores de Madrid podríamos hablar de mentores más que cobrar, que al final de la relación quieran invertir como inversores en la empresa. Tampoco nos gusta eso. Vamos a ver, la relación tiene que ser pura, tiene que ser transparente. No puede haber intenciones que no sean simplemente la de ayudar detrás de esta relación. Por lo tanto, y no es una opinión mía, en general los puristas en estos temas del mentoring hablan siempre de lo mismo. Cobrar, eso es otro concepto. Hay otro tipo de intereses. ¿Qué más preguntas? ¿Solo se tienen en cuenta los éxitos probados por el mentor? Pues no. ¿Cómo se va a tener en cuenta solamente los éxitos? También los fracasos cuentan. De hecho, de los fracasos es muchas veces donde más se aprende. Recuerdo hace tiempo un mentor que me comentaba, decía, es que me llegó mi mentorizado preguntándome qué hacía, porque tenía un conflicto muy grave con el jefe y entonces quería puenteárselo, ir al de arriba y comentarle lo que estaba pasando. Y me dice, ¿y qué hiciste? Pues le conté una historia, le conté cuando en el año 92 yo hice lo mismo y al final me acabaron echando de la compañía. Yo creo que este tipo de historias, tanto de éxitos como de fracasos, son las que verdaderamente pavimentan el camino del mentorizado. Por lo tanto,
yo no solamente tendría en cuenta los éxitos probados del mentor, sino también aquellos momentos de fracaso. Sobre todo, en casos como los que os he comentado de la red de mentores, me interesan empresarios que hayan triunfado y que hayan fracasado, porque de todo ello seguramente han sacado sus aprendizajes, ¿no? Dice, ¿habría algún lugar donde podamos encontrar algún tipo de información o documentación para entregarle como guía al mentorizado? Bueno, ya os comentaba antes que la Fundación Madrid+D y la Red de Mentores de Madrid distribuimos gratuitamente el libro Mentoring para Emprendedores, guía práctica, que tuve oportunidad de publicar con ellos hace aproximadamente año y medio. Entrar en la red mentoresmadrid.es y ahí podréis encontrar una guía práctica de donde probablemente obtengáis información para plantear una guía al mentorizado. En cualquier caso, también tenéis mis datos, hay información por internet que en algún momento os puedo referenciar. En esa guía, de alguna forma lo que deberíais de plasmar, bueno, pues en expectativas, en qué consiste la labor, qué beneficios obtiene, de qué manera se le da seguimiento a la relación. Vale. De alguna forma, si contactáis con nosotros, por ahí os podría referenciar algún tipo de documentación adicional. ¿Se podría decir que el mentoring es un trabajo de lobby dentro de una empresa o dentro de un seguimiento de coach o es algo diferente? A ver si entiendo bien la pregunta. Mentoring y coaching. No hemos hablado mucho sobre este concepto, pero es como si me preguntan qué diferencia hay entre liderazgo y comunicación en público. Diferencias. ¿Qué diferencia hay entre mentoring y coaching? Probablemente un buen líder, una de las cosas que tiene que tener también es la capacidad de comunicarse, ¿no? Lo mismo sucede con el mentoring y el coaching. El mentor, en una etapa de la relación, tiene que ejercer como coach. ¿Qué es coach? El coach es aquel que te hace preguntas, única y exclusivamente preguntas. Por lo tanto, al principio de la relación, el mentor sí debería de ser un buen coach y no empezar de alguna manera a dar consejos, a dar opiniones. Lo que pasa es que la función del mentor es mucho más amplia que la del coach. Un buen mentor no solamente hace preguntas, sino también da consejos, también es un modelo y en un momento determinado es una persona que referencia con otros contactos a su mentorizado. Por lo tanto, cuando habláis si es un trabajo de lobby, vamos a ver, a mí no me gusta mucho el concepto de padrinazgo, ni tampoco de sponsorización o de tutelaje como tal, ¿no? El hecho de referenciar a mi mentorizado con otras personas, yo siempre digo que sean un poquito cautos. El armar una base de contactos, de relaciones, es algo que te lleva muchísimos años, como para poner encima de la mesa tu agenda abierta para que seleccione a quien quiere contactar tu mentorizado. Sin embargo, es una de las cosas que los mentorizados van buscando. Ayúdame a establecer relaciones. Por lo tanto, como mentor, yo sí creo que en un momento determinado, ya cuando la relación está un poquito madura, podría hacer esa función de lobby dentro de la organización. Pero no, el mentoring no es simplemente hacer lobby, es mucho más que eso. En un momento determinado sí se presta a ello, pero insisto, cuando esté ya un poco más madura la relación, ¿no? Y por último, la pregunta que me hace uno de vosotros: ¿cómo generar una cultura de mentoring en toda la organización? Ya que en ocasiones los órganos de dirección no ven los beneficios financieros. Generar una cultura de mentoring. Hombre, es difícil. Es difícil si alguien no está acostumbrado a intercambiar generosamente sus conocimientos, sus habilidades con otra persona, inducirle este tipo de prácticas. Yo aquí lo que sí te recomendaría es empezar con un pequeño piloto. Cuando empecéis algún programa de mentoring, al principio no le deis mucho bombo, no hagáis mucha publicidad de ello. Empezar con un pilotito, a lo mejor de 5 o 6 personas, selecciona a aquellas personas dentro de tu organización que sí sean más propensas a este tipo de prácticas, que tengan una cultura más de ayudar a los demás. No te lo digo que lo hagas de forma clandestina, pero tampoco que lo hagas de una manera a bombo y platillo. De alguna forma, cuando haya pasado un año, o hayan pasado los 2 años que se establecen para una relación de este tipo, y veamos casos de éxito en este piloto, es muy probable que a partir de ahí te sea mucho más sencillo vender tu proyecto. Se correrá el boca a boca, tendrás los testimonios de los que han participado, se desmitificará también de alguna forma este concepto de mentoring, porque hay gente que le tiene pánico, ¿no? Es decir, es como si me hubiera salido un hijo. Pues no, no tiene nada que ver. Es mucho más fácil que educar un hijo. Al fin y al cabo, yo como mentor te voy a decir lo que opino, te voy a dar mi punto de vista, te voy a dar mi opinión, pero tú como mentorizado vas a hacer lo que te dé la santa gana, ¿eh? Y a partir de ahí las decisiones las vas a tomar tú. Por lo tanto,
Si quieres implantar una cultura de mentoring dentro de tu organización y tu organización no cumple esos requisitos que hablábamos anteriormente, la mejor manera es empezar pasito a pasito, creando pequeños ecosistemas de mentoring y luego ir tratando de, a base de referencias, del boca a boca, expandiéndolo al resto de la organización. Seguramente que ahí será mucho más evidente los beneficios, ya no sé si financieros o cómo llamarlos, que te pueda aportar un programa de estas características. Bueno, pues por mi parte, nada más. No sé si hay alguna otra pregunta. Me comentan que no. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Ya sabéis dónde encontrarme. El mentoring se demuestra practicándolo. Si alguno de vosotros me conocéis, sabéis que estoy abierto a cualquier duda, cualquier pregunta, generosamente para compartir el conocimiento que tengo y, bueno, contar conmigo. Muchísimas gracias por vuestra atención.